Fui humillada por 5 hombres, entre ellos mi propio jefe, en un lugar de trabajo donde me trataron como si fuera su sirvienta durante años. Pasé mucho tiempo soportando en silencio, hasta que un día decidí que llegaría mi momento. Planeé mi venganza con calma, sorbo a sorbo, sin que ninguno sospechara que estaba preparando su final, mientras ellos aún me llamaban su cocinera. Así fue como ocurrió. Los miraba fijamente a los ojos, uno por uno, mientras maquinaba cada paso. Fueron cayendo como moscas y nadie jamás imaginó que era yo, esa mujer sencilla que apenas sabía escribir su propio nombre, y que trabajaba en una pequeña pensión. Hice justicia con mis propias manos, de la única forma que conocía. Y no ha pasado un solo día en más de 60 años, en que me haya arrepentido de lo que hice. Me llamo Geralda Mesías Queiroz, aunque aquí, en Dourados, todos me conocen como Doña Diña. Recién cumplí 87 años. Soy una anciana bajita, apenas mido 1,52, con la piel marcada por manchas del sol y unas manos ásperas, de tantos años de trabajo ininterrumpido. Mi cabello, que en otro tiempo fue negro azabache, hoy es tan blanco como el algodón. Siempre lo recojo en un moño sencillo para sobrellevar el calor sofocante que suele hacer por aquí. La gente dice que lo que más llama la atención en mí son mis ojos. Dicen que tengo unos castaños tan profundos, que parecen ver más allá del alma de las personas. Creo que aprendí a mirar así después de tantos años observando, de tanto tratar de adivinar lo que vendría, para saber cómo protegerme. Ahora que ya les conté un poco de quién soy, quiero saber de ustedes. Los que me escuchan desde cualquier rincón de este Brasil. Déjenme su nombre en los comentarios, díganme desde dónde me acompañan. Me gusta imaginar que mi voz llega a lugares que esta anciana de Mato Grosso do Sul nunca ha podido conocer en persona. Quién sabe, tal vez alguno de ustedes está aquí cerquita, en Dourados, y ya probó mi arroz carreteiro, o mi puchero con mandioca, ese que dicen que hace que uno se chupe los dedos hasta no poder más. Si así fuera, sería una hermosa coincidencia. Me llenaría de tanta alegría que querría abrazarlos hoy mismo. Ahora vivo en una casita humilde pero amplia, en las afueras de Dourados. No hay lujos, no hacen falta. Para alguien que alguna vez durmió en un cuarto diminuto de empleada, este lugar se siente como un palacio. Me enorgullece mi jardín, un rincón que he cuidado con mis propias manos hasta el día de hoy. Cada hierba, cada condimento que utilizo en mi cocina, lo sembré y cultivé yo misma. Tengo albahaca, romero, mejorana, salvia, hierbabuena, y también plantas medicinales que aprendí a usar desde niña: boldo, toronjil, zacate, limón, ruda. Y muchas otras que ni siquiera imaginarían. En un rincón escondido aún conservo mi tesoro más preciado, una pequeña planta de María Sinvergüenza, mi salvación cuando más lo necesité. La cocina es el corazón de mi casa. Mando a hacer un fogón de leña idéntico al que usábamos en mi infancia, y es allí donde preparo las recetas más especiales, esas que requieren fuego lento, paciencia y cariño. El aroma de la leña mezclado con los condimentos frescos es el perfume más delicioso que existe. Tengo estufa, refrigerador y todas esas modernidades, pero nada se compara con el sabor de la comida hecha con leña y tiempo. En esa cocina guardo mi mayor tesoro, un mortero de madera que conservo desde que tenía 15 años. Está gastado por los años y el uso, pero para mí es insustituible. Con él preparé los sazones que me hicieron conocida, y también molí las hierbas que cambiaron mi vida para siempre. Incluso esconde un pequeño compartimento secreto en la base, que nadie descubrió jamás. Hoy, está vacío, pero un día guardó cosas que nadie podría siquiera imaginar. Mi restaurante, Los Sabores de la Tierra, es ahora famoso en toda la región. Empezó siendo solo un cuartito alquilado, con una estufa vieja y unas pocas mesas, pero con esfuerzo logré convertirlo en 6 sucursales, repartidas por todo Mato Grosso do Sul. La gente viaja desde muy lejos solo para probar mi comida. He recibido a políticos, artistas, cantantes y periodistas, pero también a trabajadores sencillos y familias enteras. Dicen que mi galinada con pequi es la mejor de Brasil, y que mi arroz carreteiro no tiene igual. El secreto está en las especias, en la paciencia y en ciertas hierbas, que solo yo sé combinar en la medida exacta. A pesar del reconocimiento, no dejo que el éxito se me suba a la cabeza. Sigo siendo la misma Doña Diña de siempre,
levantándome temprano para recolectar mis hierbas y experimentar nuevas recetas. Ya no paso todo el día en la cocina, mis piernas no lo permiten, pero todavía preparo personalmente algunos platos especiales. Sobre todo cuando vienen clientes de lejos. Y hay algo más importante aún, solo contrato mujeres que han pasado por momentos difíciles. Cada una de las trabajadoras que ves en mis restaurantes tiene detrás una historia de dolor y lucha, igual que yo la tuve un día. Me llena de orgullo verlas llegar con la cabeza gacha, llenas de miedo, y, después de unos meses, encontrarlas sonriendo, con planes, con fuerza, con dignidad recuperada. A todas las llamo mis hijas del corazón. Más de 200 mujeres han pasado por aquí, y muchas lograron rehacer su vida. Algunas ahora son gerentas de mis sucursales, otras abrieron sus propios negocios, e incluso hay quienes se fueron a estudiar gastronomía en la capital. Ver su éxito, verlas libres, realizadas y seguras. Es casi más gratificante que el mío propio. Algunas me llaman heroína, pero no lo soy. Solo sé lo que significa sufrir, y no tener a nadie que te tienda una mano. Conozco muy bien lo que es sentirse al borde del abismo, y pensar que no hay salida. Y por eso me esfuerzo por ser la mano que yo misma necesité un día. Durante más de 60 años guardé un secreto profundo. Una verdad que nunca compartí por miedo a ser juzgada, condenada, o, peor aún, que nadie me creyera. Ni siquiera mi familia escuchó jamás la historia completa. Hoy, después de tantas décadas, decidí contarla. No es un relato bonito para dormir a los niños. Es la historia de un tiempo cruel, en el que las niñas pobres como yo no valíamos nada, y la justicia solo existía para los ricos y poderosos. En 1952 yo tenía apenas 14 años, y vivía en Coxim, al norte del estado. En esa época Mato Grosso do Sul aún no existía. Todo era parte de Mato Grosso. Mi padre había muerto 2 años antes, víctima de una fiebre desconocida. Mi madre, doña Iracema, hacía lo imposible para criar sola a 8 hijos. La pobreza nos acompañaba todos los días. Vivíamos en una pequeña casita de adobe, con piso de tierra apisonada, todos amontonados en un único cuarto. A pesar de todo, yo creía que éramos felices. Teníamos cariño, nos cuidábamos entre nosotros, o al menos eso pensaba. Hasta que un día llegó un hombre llamado Arlindo Méndez. Apareció frente a nuestra puerta, vestido de forma impecable, en un automóvil brillante que parecía de otro mundo. Dijo ser dueño de una pensión en Dourados, y afirmó que necesitaba una muchacha para ayudar con las tareas domésticas. Prometió un sueldo mensual y hasta la posibilidad de estudiar. Para una familia como la mía, que muchas noches se acostaba sin cenar, aquello sonaba a milagro. Mi madre dudó, pero al final aceptó. Era una boca menos que alimentar, y, en apariencia, una oportunidad de una vida mejor para mí. Yo estaba emocionada, sin imaginar lo que me esperaba. Preparé un pequeño atillo con mis pocas pertenencias, 2 mudas de ropa, un vestido para la misa de los domingos, y el mortero de madera que había pertenecido a mi abuela. Subí a la parte trasera de un camión que partía rumbo a Dourados, sin saber que estaba dejando atrás mucho más que mi hogar. No podía imaginar el infierno que me aguardaba allí, ni que esa decisión marcaría mi vida para siempre. Esa elección, tan inocente, sería el inicio de todo, del dolor, del aprendizaje y, años después, de la justicia que yo misma impartiría. Llegamos a Dourados tras 2 días de viaje. Para mí, criada entre el campo y los animales, esa ciudad parecía gigantesca, ruidosa, llena de desconocidos. Arlindo me llevó a la pensión, Buen Descanso. Desde fuera parecía un lugar acogedor, una casa grande de madera, pintada de un azul descolorido, con un pequeño jardín en la entrada. Pero en cuanto crucé la puerta, sentí que algo no estaba bien. Las paredes mostraban manchas de humedad, el olor a tabaco y licor impregnaba cada rincón, y el ambiente se sentía espeso, pesado. Me asignaron un cuartito en la parte trasera, sofocante y oscuro, donde dormíamos 3 muchachas más, Neusa, Cleonice y Claudia. Todas tenían la misma mirada apagada, los hombros caídos y una forma de caminar, que ya me anunciaba que algo estaba mal. La rutina comenzó temprano, antes de que saliera el sol. Debía encender la estufa de leña, preparar café, pan y atole para los huéspedes,
limpiar la cocina, ayudar con el almuerzo, fregar los platos y volver a empezar con la cena. El cansancio era insoportable, pero yo aguantaba pensando en mi familia, y en la promesa de estudiar algún día. El problema fue cuando, al final del primer mes, pregunté con timidez por mi salario. Arlindo soltó una carcajada seca y cruel. ¿Salario? Ni siquiera has pagado tu deuda, niña. Según él, yo debía cubrir el costo del viaje, la comida y la cama donde dormía. Era un círculo sin salida. Ese fue el momento en que entendí que no era empleada, sino prisionera. El miedo se instaló en mi cuerpo, aunque lo peor todavía estaba por venir. Al principio pensé que lo peor era el trabajo interminable, el cansancio y el hambre que nunca desaparecía. Pero pronto descubrí que estaba equivocada. Una noche, después de que todos los huéspedes se habían ido a dormir, Arlindo entró en nuestro cuarto. Cerró la puerta tras de sí y su sombra llenó la habitación. Yo estaba en mi catre, fingiendo estar dormida, pero sentí su respiración pesada acercarse. Me jaló del brazo con fuerza, y me llevó a una habitación que estaba vacía. No entendía lo que iba a pasar, hasta que fue demasiado tarde. No olvidaré jamás la expresión de su rostro, la mezcla de autoridad y desprecio. Mi cuerpo se congeló, como si hubiera dejado de pertenecerme. Cuando todo terminó, me ordenó que guardara silencio, que si se me ocurría hablar con alguien, mi madre y mis hermanos pagarían las consecuencias. Volví al cuarto temblando, con la garganta cerrada y los ojos ardiendo, pero ni una sola lágrima salió. Pensé que era un hecho aislado, un castigo por algún error que desconocía. Pero estaba equivocada. Unos días después, volvió a ocurrir. Y después, otra vez. Hasta que dejó de ser solo Arlindo. Una madrugada, mientras fregaba los pisos, apareció un hombre corpulento, de piel tostada y manos enormes, que olía a ron barato. Era uno de los huéspedes fijos, llamado Juvencio. Me acorraló contra la pared, mientras me murmuraba cosas que no entendía, y sus dedos ásperos me inmovilizaban. Yo trataba de apartarlo, pero mi cuerpo era demasiado pequeño. Y mi voz, demasiado débil. Esa vez, al volver al cuarto, Neusa estaba sentada en la cama. Me miró con unos ojos llenos de sombras, y solo dijo en voz baja: «Calla, Geralda. Aquí, las que hablan, desaparecen». Fue entonces cuando comprendí que no era la única. Todas estábamos atrapadas, en una red invisible de silencio y miedo. Los días se mezclaban con las noches. Ya no sabía qué fecha era, ni siquiera quién era yo. El trabajo seguía, las tareas nunca terminaban, y cada madrugada temía escuchar los pasos de botas pesadas acercándose. Una tarde, mientras lavaba la ropa en un pilón de piedra, mis manos agrietadas y sangrantes, vi a Claudia, la más joven de nosotras, mirando fijamente el agua estancada. Tenía apenas 13 años. Su voz temblaba cuando murmuró: «Yo quiero irme. Quiero volver a casa». Pero no había salida. Las puertas se cerraban por dentro. Las ventanas tenían barrotes, y siempre había algún hombre vigilando. Yo también empecé a pensar en huir, pero el miedo me paralizaba. Si me atrapaban, sabía lo que me esperaba. Cada noche rezaba en silencio, pidiéndole a Dios que mi madre no se enterara nunca de lo que me estaba pasando. Fue entonces cuando descubrí que Arlindo no actuaba solo. Había otros 3 hombres, todos conocidos de él, que entraban y salían de la pensión como si fuera suya. Ellos también se aprovechaban de nuestro silencio, y ninguno de los huéspedes hacía preguntas. Para ellos, éramos invisibles. Éramos solo muchachas sin apellido, sin familia cerca, sin nadie que nos defendiera. Mi cuerpo comenzó a llenarse de moretones, y mi alma, de grietas. Apenas comía, apenas dormía. Pero dentro de mí empezó a crecer algo nuevo, una rabia callada, una llama pequeña pero persistente. No sabía cómo, ni cuándo, pero empecé a jurarme que, algún día, todo esto se acabaría. Pasaron los meses, y poco a poco fui aprendiendo a mirar sin ser vista. Mientras ellos pensaban que seguía siendo la misma muchacha temerosa, yo comencé a observarlos en silencio. Cada gesto, cada palabra, cada debilidad. Empecé a notar cosas que antes no veía,
Detalles que podían parecer insignificantes, pero que un día podrían salvarme la vida. Arlindo, por ejemplo, siempre bebía más de la cuenta los viernes por la noche. Cuando estaba borracho, bajaba la guardia. Hablaba más de lo necesario, y se jactaba frente a sus amigos, de todo lo que controlaba en la pensión. Juvencio, el corpulento, tenía un punto débil que escondía bien, una deuda de juego que lo atormentaba. Lo oí discutir una vez en la cocina con un prestamista, y supe que estaba en serios problemas. El tercero era Mauro, un hombre silencioso que aparentaba ser más inteligente que los demás. Pero cuando bebía, su lengua se soltaba y dejaba escapar secretos sobre negocios turbios, que no tenían nada que ver con la pensión. El cuarto se llamaba Elías, un tipo delgado y nervioso, con manos que no paraban de temblar. Una noche, lo vi esconder un paquete extraño, debajo de unas tablas sueltas del suelo de la despensa. Aquello me hizo entender que todos tenían algo que ocultar. Y el quinto, el más peligroso de todos, era un tal Olavo. Tenía contactos en la policía, y se jactaba de que nadie se atrevería a tocarlo. Pero yo escuché cuando, una madrugada, recibió la visita de un hombre bien vestido, que le reclamaba dinero. Olavo le prometió pagarlo pronto, pero su voz temblaba. Cada detalle lo guardaba en mi memoria, como si fueran piezas de un rompecabezas, que algún día podría usar a mi favor. Mientras tanto, aprendí a disimular. Sonreía cuando había que sonreír, bajaba la cabeza cuando me gritaban, y fingía no escuchar cuando hablaban entre ellos. Por fuera seguía siendo sumisa, pero por dentro estaba cambiando. Empecé a anotar todo en un cuaderno viejo que encontré en la basura, escondiéndolo entre la pared y el catre. Cada nombre, cada fecha, cada movimiento. Era mi secreto, mi forma de recuperar un poco de control, en un lugar donde parecía no tener ninguno. Las noches seguían siendo largas, pero ya no lloraba tanto. Había descubierto que el llanto no me servía, que solo me debilitaba. Así que guardé mis lágrimas, y las transformé en algo más sólido. En una promesa silenciosa. Un día, mientras servía café a un grupo de huéspedes, escuché a dos de ellos murmurar algo sobre Arlindo. Decían que su pequeño imperio se sostenía gracias a un trato secreto con un comerciante de Cuiabá. Si ese acuerdo caía, todo se derrumbaría. Esa información la anoté también. No sabía todavía cómo, ni cuándo, pero tenía claro que la única salida era planear mi venganza. No podía huir, porque el miedo a que fueran tras mi madre y mis hermanos era demasiado grande. Pero podía esperar, podía observar. Podía preparar cada movimiento con paciencia. Y sobre todo, podía fingir. Fingir que seguía rota. Fingir que seguía muda. Fingir que seguía obediente. Ellos nunca imaginaron que detrás de mis silencios se estaba gestando algo más fuerte que el miedo. No lo sabían aún, pero cada abuso, cada golpe, cada noche robada, estaba cavando su propia tumba. El primer paso llegó antes de lo que esperaba. Una tarde, escuché a Arlindo discutir con un hombre que lo amenazaba. Su imperio empezaba a tambalearse por un negocio mal cerrado. Esa noche, mientras cenábamos, fingí casualidad y mencioné el nombre de aquel comerciante de Cuiabá. Arlindo se puso pálido, como si mis palabras le hubieran atravesado la garganta. No dije nada más, solo lo miré con la misma sumisión de siempre. Días después, corrían rumores en la pensión. Alguien había filtrado información a la competencia, y Arlindo perdió un contrato importante. Yo fui la primera en enterarme, porque fui yo misma quien pasó la información al mensajero correcto en el momento exacto. Él nunca lo supo, pero ese fue el primer golpe, el principio del fin. Con Juvencio fui más paciente. Sabía que su debilidad eran las cartas y las apuestas. Cada domingo, mientras jugaba en la trastienda, yo lo observaba desde la puerta de la cocina. Una tarde, lo vi perder todo el dinero que tenía. Su rostro se tornó ceniciento, y supe que estaba listo para caer. Esa noche, le dejé una carta anónima en su armario, con nombres, cifras y fechas, sobre las deudas que tenía con el prestamista. La carta insinuaba que la policía ya estaba tras sus pasos. Cuando la encontró, casi derriba la puerta de la pensión para salir huyendo.
No volvió en semanas. Y cuando regresó, ya no tenía la misma voz fuerte ni los hombros erguidos. Juvencio estaba roto. Mauro, el silencioso, fue distinto. Sabía que tenía negocios turbios con mercancías ilegales, así que no necesitaba hacer mucho. Solo tuve que dejar en el sitio correcto una pista que no debería existir. Una madrugada, mientras todos dormían, deslicé un sobre bajo la puerta del despacho del comisario. Dentro había una nota con direcciones, horarios y una lista de nombres, incluyendo el de Mauro. A la semana siguiente, la policía vino a buscarlo. Se lo llevaron delante de todos, gritando que era inocente, mientras los huéspedes murmuraban entre sí. Yo me limité a servir el desayuno como si nada ocurriera. Con Elías, el nervioso, no necesité mover un dedo. Una noche, alguien descubrió el paquete que escondía en la despensa. Eran documentos falsificados, lo bastante graves como para ponerlo contra las cuerdas. Cuando Olavo se enteró, lo acusó de traición delante de todos. Le gritó, lo empujó contra la pared, y Elías, temblando, acabó confesando. A la mañana siguiente, hizo su maleta y desapareció. No volví a verlo jamás. El último era Olavo. El más arrogante. El más intocable. El que decía tener a la policía en el bolsillo. Con él no podía cometer errores. Necesitaba que cayera, sin que nadie pudiera relacionarlo conmigo. Esperé. Esperé semanas, observando, escuchando, siguiendo cada paso que daba. Y entonces llegó la oportunidad. Olavo tenía un encuentro secreto con un socio poderoso. Me enteré porque lo oí hablando por teléfono en la oficina. Ese socio venía con una maleta llena de dinero. Dinero que Olavo no planeaba declarar, ni compartir con nadie. Esa misma noche, envié un mensaje anónimo al mismo hombre elegante que lo había amenazado semanas atrás. Le conté dónde y cuándo encontrarlo, y qué llevaba en la maleta. La reunión nunca sucedió. En su lugar, hubo un ajuste de cuentas. Olavo apareció días después con un brazo roto y la cara cubierta de moretones. Nunca más volvió a presumir de poder. Uno a uno, los 5 hombres que me arrebataron todo, empezaron a desmoronarse. Algunos huyeron, otros fueron arrestados, y uno terminó arruinado. Nadie sospechó de mí. Para ellos, yo seguía siendo la cocinera muda, la mujer que bajaba la cabeza y se tragaba las palabras. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Mi miedo se había convertido en estrategia, mi dolor en armas silenciosas, y mi silencio en un grito que solo yo podía escuchar. Hoy, a mis 87 años, me siento en el porche de mi pequeña casa en Dourados, y dejo que el viento cálido acaricie mi piel manchada por el sol. Mis manos, endurecidas por los años de trabajo, todavía recuerdan cada plato que lavé, cada hornalla que encendí, cada noche en la que fingí ser invisible, mientras el mundo se reía de mí. A veces, la gente me pregunta si no me pesa la conciencia por lo que hice. Yo les respondo con la misma calma que respiro: no me arrepiento. Ni un solo día. Durante años, pensé que la justicia era cosa de otros. Que los pobres, los invisibles, los que apenas saben escribir su nombre, no podían defenderse. Pero aprendí que hay muchas formas de luchar, y la mía fue el silencio. No hubo sangre, no hubo armas, no hubo gritos. Solo tiempo, paciencia, y un corazón que se negó a morir de miedo. Los 5 hombres que me arrebataron la dignidad, cayeron uno a uno, sin siquiera imaginar que yo movía los hilos desde la sombra. Nadie sospechó nunca de la cocinera que servía café, con las manos temblorosas y los ojos bajos. Con los años, la pensión cerró sus puertas. Los que la recordaban, ya no están. Algunos huyeron, otros murieron, y yo sigo aquí, caminando lentamente por las mismas calles polvorientas, con mi bata de siempre, y mi silencio intacto. Sé que en este pueblo hay quienes todavía me llaman Doña Diña, la anciana tranquila que vive sola y cuida sus plantas. No saben nada. Ni sabrán nunca. Porque mi historia no está en los libros, ni en los tribunales. Mi historia está en mis manos, en mis arrugas, en las noches en que aprendí a respirar sin hacer ruido, y a sonreír cuando el mundo quería verme rota.
Cuando cierro los ojos, a veces veo sus caras, sus risas, sus miradas de desprecio. Pero ya no me duelen. Ya no tienen poder sobre mí. Si algo he aprendido en todos estos años, es que la justicia no siempre llega de afuera. A veces, hay que construirla con las propias manos, sin testigos, sin aplausos, sin perdón. Mi nombre es Geralda Mesías Queiroz, pero aquí todos me llaman Doña Diña. Tengo 87 años, y si volviera a nacer, lo haría todo de nuevo. Sin cambiar un solo paso. Sin arrepentirme jamás.